Porque ya se cumplieron 7 años del cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela, anunciada el pasado 19 de agosto del año 2015, esto por el presidente Nicolás Maduro. Inicialmente era por 72 horas, después de que 13 miembros de la Fuerza Armada venezolana y un civil resultaran heridos en esa zona. Sin embargo, los problemas de Venezuela con el país vecino incrementaron. Estos 3 días se convirtieron en años en los que la llegada de Iván Duque a la presidencia colombiana no sirvió para mejorar esta situación. En la actualidad, la llegada al poder de Gustavo Petro genera entonces esperanza en esta zona fronteriza, ya que restablecer las relaciones y también retomar el comercio fronterizo es una de las prioridades de su agenda de gobierno. El intercambio comercial que se alcanzó, para que tengamos una idea, en el año 2014, alcanzó los 2.400 millones de dólares y se redujo el año pasado a unos 406 millones, en los cuales 331 millones fueron importaciones desde Colombia hacia Venezuela. Saludamos entonces a nuestro segundo invitado del día. Él es Carlos Luna, presidente del Comité Intergremial del Norte de Santander. Carlos, gracias por estar con nosotros en Directo América de France 24. También nos acompaña esta mañana nuestro cronista de economía, Luis Méndez Urich. Gracias, Raúl. Carlos, quiero empezar preguntándote entonces por la importancia de este comercio fronterizo entre los dos países. Se estima que este año se podrían alcanzar los 800 millones de dólares y esta frontera permanece cerrada porque, como recordemos, todavía no tenemos una fecha establecida, no han anunciado todavía las autoridades de los dos países cuándo realmente se va a reabrir completamente esta frontera y este comercio, pero podría llegar a los 1.200 millones de dólares si los cruces se reabren también a los vehículos. ¿Es esto posible, Carlos? Bueno, muy buenos días para todos los televidentes de France 24. Y la verdad hay una gran expectativa a partir del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, el gobierno del presidente Petro y el gobierno del presidente Maduro. Y no solamente estamos atentos en la frontera, sino en lo que corresponde al intercambio y la balanza comercial entre Colombia y Venezuela. Aquí hay dos situaciones que hay que mirar. Una, el tema de nuestro relacionamiento fronterizo entre el estado Táchira y el norte de Santander y esa población pendular que viene a buscar bienes y servicios históricamente a Cúcuta y nosotros a San Cristóbal. Y otro, obviamente, el restablecimiento del paso comercial por las aduanas entre Venezuela y Colombia por San Antonio del Táchira y Cúcuta. Fundamental para restablecer la legalidad que se ha perdido en estos años porque el intercambio se hace de contrabando por las trochas. El paso hasta el año pasado se hacía también por el río y por las trochas, afectando la vida de millones de personas que tuvieron que hacerlo. Y ahora se hace por los puentes, pero estamos esperando el restablecimiento del paso vehicular para que lleguen más de 50.000 vehículos diarios y restablezcan y reactiven la economía fronteriza. Ahora, Carlos, Armando Benedetti, el embajador nombrado por el gobierno de Gustavo Petro para Venezuela, habló de un intercambio comercial que podía alcanzar los 10.000 millones de dólares. ¿Es esta cifra viable entre estos dos países cuando su mayor tasa de intercambio comercial fue alrededor de 2008-2009 por el orden de los 7.000, entre 5 y 7.000 millones de dólares? Pues yo creo que es un mensaje que refleja el optimismo que tienen los empresarios y obviamente ambos países en ese sentido. Pero las cifras de la Cámara Colombo-Venezolana indican que va a ser al finalizar de este año entre 800 y 1.000 millones de dólares, como bien lo decían ustedes, y crecer exponencialmente para que termine a finalizar el gobierno del presidente Petro entre 4 y 5.000 millones de dólares. Pero creo que hay posibilidades de que crezca, obviamente, en este nuevo relacionamiento, porque se podrán desarrollar, además de los intercambios históricos que se tienen entre Colombia y Venezuela, pues potencializar el tema de energías, en tema de desarrollo de energías de carbón y de petróleo entre Colombia y Venezuela, de gas, y podría llegar a niveles que ha planteado el embajador Benedetti en un escenario ideal y optimista. Pero lo fundamental es arrancar, restablecer el paso vehicular, restablecer el paso de las aduanas, Sí. y esto se dará a partir de que los embajadores
Plasencia y Benedetti estén en Bogotá y en Caracas. Carlos, también hablabas de una legalidad comercial aduanera, ¿no? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es volver a instaurarla después de tanto tiempo de estos pasos fronterizos cerrados legalmente, ¿no? Además, le pregunto la seguridad que pueden tener los empresarios y las empresas colombianas en el territorio venezolano, la seguridad comercial, la seguridad institucional de que, pues sí, realmente funcionen sus empresas y no tengan ningún riesgo de a lo mejor pues ser expropiadas o cualquier otro tipo de situación. Sí, aquí en los últimos años se perdió el comercio legal. Es innegable que en la frontera y en todas las fronteras digamos de América Latina generan fenómenos de contrabando por diferencias económicas entre algunos productos. Pero aquí se perdió absolutamente ese intercambio. No pasa por las aduanas de Cúcuta y San Antonio ningún camión desde hace más de 3 años, desde el famoso concierto del año 2019, que lo que nos dejó fue los containers en los puentes y el intercambio legal bloqueado como tal. Yo creo que la seguridad en la frontera de primer paso se dará cuando se restablezca y la gente pueda venir a hacer ese intercambio de manera legal y los productos lleguen igualmente. Y la seguridad jurídica pues se debe dar en el marco de este nuevo restablecimiento para que se puedan generar obviamente esas inversiones y esos desarrollos de complementariedad, de integración entre Colombia y Venezuela, y es parte del trabajo diplomático de recuperar, de reconstruir estas relaciones que fueron destruidas en los últimos años. Ahora, Carlos, si bien es cierto que es importante primero adecuar las aduanas para poder establecer estas relaciones comerciales, ¿qué tan importante será para Colombia y Venezuela retomar acuerdos del pasado que beneficiaron mucho a ambas economías? En este caso específico, la zona de libre comercio, acuerdos comerciales con tasas impositivas de beneficio para ambos países. Yo creo que ambos países se han venido preparando en medidas que incentiven la inversión en la frontera. En el caso de Venezuela tiene sus zonas económicas especiales en todo el país y estamos esperando que obviamente se promulgue el Estado Táchira. Y en el caso de Colombia, además del régimen franco y de potencialidades que se puedan tener en la instalación de un proyectado puerto seco, un puerto logístico para ese intercambio entre Colombia y Venezuela, y la salida por el puerto de La Ceiba, el lago Maracaibo, de grandes producciones de carbón, y que sea el puerto del oriente de Colombia, está también claro que es fundamental que se pueda establecer, digamos, más allá de estas medidas, desarrollar lo que es las zonas económicas especiales en Colombia, sociales, que es un beneficio de renta y en retención en la fuente que también estaba planteado, pero que no se pudo desarrollar estos últimos años por el cierre de la frontera. Sí. Y obviamente por la pandemia que también afectó. Carlos, ya rápidamente para finalizar nuestra conversación, los riesgos y los retos de esta reapertura de la frontera, una zona plagada pues de grupos ilegales, grupos al margen de la ley, pues para que todo este intercambio comercial se dé, pues también tiene que haber la seguridad, ¿no? Yo creo que la seguridad se va a recuperar cuando se restablezcan las relaciones, cuando se coordinen las dos autoridades, porque es que estos últimos años nadie respondió por la frontera y se dejó al vaivén de los grupos armados, de los ilegales y de la ilegalidad total. Eso se irá a dar cuando las autoridades tengan que responder de Colombia y de Venezuela por la línea limítrofe. Y eso es fundamental y eso nos dará la tranquilidad de que los empresarios pueden venir a invertir tanto en el Táchira, en toda la línea fronteriza, en La Guajira, el Zulia, Arauca. Entonces, fundamental que eso se dé y dará la seguridad el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Estamos absolutamente seguros y esperamos que sea así.